de Bienestar Social, su excelencia el doctor Julio Mazzoleni, a quien invitamos a ocupar la mesa y lo recibimos con un caluroso aplauso. También en la mesa invitamos a la universitaria Joana Vitar, presidenta del Centro de Estudiantes de la carrera de obstetricia, a integrar la mesa, a la licenciada Luz Torres, en representación de la dirección académica de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, en representación de la licenciada Teresa Moreno. Asimismo, a la licenciada Sandra Recalde, directora de obstetricia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y a la presidenta de la Asociación de Obstetras del Paraguay, la licenciada Sandra López. Con ellos presentes vamos a iniciar este tercer Congreso Internacional de Obstetras y vamos a pedir inmediatamente las palabras de bienvenida de la universitaria Joana Vitar. La recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos los presentes, al doctor Jorge Sosa, jefe de pasantía rural, al doctor Juan Teclén, consultor de OPS en Paraguay, miembros del Consejo Directivo de la Asociación de Obstetras del Paraguay, presidentes y miembros de filiales, Magíster Idalia Rodríguez, directora del INEPEO, Victoria Caballero, jefa de la 11ª Región Sanitaria, profesor Dr. Ramón Bataglia, jefe de cátedra de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Clínicas, diputada nacional Esmerita Sánchez, a los ponentes internacionales Alejandro Ojeda Matrón, creador del método Nacer Sabiamente, a la obstetra Gingers García, directora de la Facultad de Ciencias de la Salud, a la obstetra Sonia Sotelo, consultora. Muy buenos días a todos. Es un orgullo como universitarios, estudiantes de la carrera, estamos en formación para esta tan noble profesión y estar en un evento de esta envergadura nos hace sentir muy contentos y también sentimos que desde la formación estamos participando en todo tipo de eventos tan importantes que luego cuando seamos profesionales van a sumar para nuestra vida profesional, y agradecerles a todos por su presencia. Muchas gracias. Hola, de la universitaria Joana Vitar, presidenta del Centro de Estudiantes de la carrera de obstetricia de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción. Seguidamente vamos a pedirle a la profesora licenciada Luz Torres, en representación de la dirección académica de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción, las palabras de bienvenida. Muy buenos días. Quisiera saludar muy cordialmente al señor ministro y agradecer su presencia, así también al equipo del Ministerio de Salud. Agradecer a la diputada Esmerita Sánchez una vez más por estar presente, a las autoridades que están con nosotros hoy día, a los obstetras, saludar muy cordialmente también a los estudiantes y a nuestros invitados extranjeros que se hicieron presentes, así también saludar a la cátedra de Gineco-Obstetricia que también hoy nos acompaña. Para mí es un honor poder hoy saludar en nombre de la licenciada Teresa Moreno, quien es la directora de la carrera de obstetricia de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción, y poder transmitirle un poco de lo que venimos realizando como academia, como carrera de obstetricia. La carrera de obstetricia forma profesionales altamente calificados para la atención materno-neonatal, y no solamente la materno-neonatal, también desarrollamos competencias en todas las etapas de la vida, en la niñez, en la adolescencia, en la embarazada, y también incursionamos y trabajamos con el varón. No nos olvidamos de las familias y de la comunidad. La carrera de obstetricia ha contribuido al logro de grandes conquistas en la Universidad Nacional de Asunción, como por ejemplo la elevación de Instituto Andrés Barbero a facultad. Hoy por hoy nosotros podemos decir orgullosos que somos
también facultad y pertenecemos a una más de las que tenemos en la Universidad Nacional de Asunción. La carrera de obstetricia también contribuye en gran medida, ya que nosotros atendemos a más de 70.000 usuarias y usuarios en todo el Sistema Nacional de Salud. Y también queremos contar hoy día que es la única carrera de obstetricia acreditada a nivel nacional. Para el 2021 estamos también volviendo a transcurrir en el proceso para poder reacreditarnos. Entonces, en este momento, justamente no contar con la presencia de la directora tiene que ver con que estamos en el proceso de elegir nuestros órganos de gobierno y también pelear por la reacreditación. Queremos saludar en nombre de todo el cuerpo directivo y el cuerpo docente a todas las obstetras y también desearles, ¿verdad?, el éxito de esta jornada y que realmente estos 3 días que vamos a estar fogueándonos mucho con los temas que tienen que ver con las competencias de los obstetras, poder volver a ponerlo en práctica y también que los estudiantes puedan volver a fortalecer otras competencias más, porque nosotros estamos en un proceso de desestructurar las 7 competencias que dice la Confederación Internacional y que nosotros ya lo incorporamos en la malla curricular. Entonces deseamos éxito, deseamos que estos 3 días puedan fortalecernos nuevamente y que lo podamos poner en práctica. Muchas gracias. Elsa Añajendu Boejara Lourdes Torreñeje, Oberoi Maitei, Facultad de Enfermería y Obstetricia, Universidad Nacional de Asunción Peguarera. Seguidamente vamos a escuchar a la profesora licenciada Sandra Recalde, directora de Obstetricia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, también brindándoles a todos sus palabras de bienvenida. Un aplauso para ella. Gracias. Señor Ministro de Salud, doctor Julio Mazzoleni, autoridades nacionales, diputada, licenciada en obstetricia Esmerita Sánchez, autoridades educacionales y universitarias, colegas nacionales, colegas internacionales, queridos estudiantes. Nos reunimos hoy nuevamente, abandonados siempre con nuestro compromiso con la salud de la mujer, la familia y la comunidad. Desde el pilar de la regulación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, saludamos a cada uno de los participantes y también a nuestro máximo evento que plasma con denodado esfuerzo temas de vanguardia en nuestras áreas de trabajo y también aquellas relacionadas con otros sectores que hacen a la salud. Que estas jornadas que a partir de la fecha vamos a vivenciar sean siempre con el espíritu académico que enaltezca el trabajo de cada una de las obstetras que hoy están aquí y a través de ellas llegue a todos los colegas del Paraguay. Muchas felicidades y éxitos en cada sesión. Sandra Recalde, a continuación vamos a escuchar las palabras de bienvenida de la presidenta de la Asociación de Obstetras del Paraguay, la profesora licenciada Sandra López. La recibimos también con un fuerte aplauso. Muchas gracias por lo de profesora, profe. Te agradezco muchísimo. Excelentísimo señor Ministro de Salud, doctor Julio Mazzoleni, muchas gracias por su presencia y elevar con su presencia este magno evento. Diputada Nacional Esmerita Sánchez, obstetra, bienvenida. Doctor Bataglia, jefe de la Cátedra de Gineco-Obstetricia del Hospital de Clínica, muchas gracias por su presencia. Doctor Jorge Sosa, gracias por acompañarnos. Licenciada Idalia Rodríguez, directora del INEPEO. Representante de la OPS, doctor Seclem, gracias por acompañarnos. Autoridades ministeriales, académicas, licenciada Sandra Recalde, directora nacional de obstetricia, ponentes nacionales, extranjeros, muchas gracias por poder
contribuir a este magno evento. Bienvenidos todos. En cada obstetra del Paraguay se encuentra el compromiso viviente con la población paraguaya. Hoy, en medio de estas cuatro paredes, reafirmamos este compromiso, principalmente con nuestras mujeres y nuestros niños. Y hacemos honor el lema que nos ha conferido la Confederación Internacional de Matronas para este año 2019. Obstetras, defensores de los derechos de las mujeres. Estimados colegas, futuros colegas, hoy en este magno evento, en el mayor evento científico de los obstetras del Paraguay, les insto, como presidenta de la Asociación de Obstetras del Paraguay, que sigamos trabajando con el mismo ímpetu, con el mismo compromiso, con la misma entrega de siempre. Les doy la más cordial bienvenida a este tercer Congreso Internacional de Obstetricia, 22º Paraguayo de Obstetras y 9º Encuentro Nacional de Estudiantes. Este evento, sin duda, fortalecerá nuestras competencias como obstetras, que redundarán siempre a favor de nuestras mujeres y sus familias. No decaigamos nunca, queridos colegas y futuros colegas, más aún cuando la recta se pone difícil. Ustedes que se encuentran en los servicios saben de lo que estoy hablando. Sigamos firmes. Nunca nadie dijo que ser obstetra sería fácil, pero solamente nosotros sabemos lo gratificante que es. Gracias por estar, gracias por hacerse presentes hoy, cruzar cientos de kilómetros, algunos miles, para acompañarnos hoy. Y de esta manera seguir contribuyendo al fortalecimiento de nuestra profesión. Sigamos siempre siendo los principales defensores de los derechos de nuestras familias, de nuestras comunidades. Sigamos siempre siendo obstetras de bien, calificados, por sobre todo competentes, y no olvidarnos nunca de ser cálidos. Y sepamos siempre ofrecer toda nuestra competencia, eficacia y eficiencia, siempre con esa calidez, que en este siglo XXI la calidez cada vez aparece como un elemento raro dentro del ofrecimiento de los servicios. Cada vez a las usuarias les parece mucho más raro ser bien atendida y agradecen 100 veces antes de dejar el servicio, y eso nos debe de llamar la atención. Por eso hago hincapié en eso, queridos colegas. Sigamos siempre siendo, como dije, obstetras de bien. Sigamos siempre siendo lo que sabemos ser. Sigamos siendo obstetras. Bienvenidos a todos, que disfrutemos todos de este magno evento, y no puedo dejar de tocar este tema aprovechando la presencia de nuestro excelentísimo ministro, y sería muy egoísta de mi parte pedir mayor incorporación de obstetras en el servicio, siendo que esta gestión ha sido la gestión que más obstetras ha incorporado en el servicio de salud. Mis agradecimientos, señor ministro. Sandra López Ñeñe, OMACA, una asociación de obstetras del Paraguay. A las autoridades ya mencionadas, autoridades nacionales, universitarias, queremos sumar y agradecer la presencia de la señora senadora nacional, doctora Esperanza Martínez, quien también se suma al Congreso. Le damos un aplauso a todos los asistentes, que en este caso, así como la diputada América Sánchez, en su condición de parlamentaria, también nos acompaña hoy. Bueno, y llegó el momento más importante en esta parte inicial de esta ceremonia, y es cuando vamos a pedirle al excelentísimo señor ministro de Salud Pública y Bienestar Social, al doctor Julio Masoleni, que pueda dirigir unas palabras de bienvenida a la concurrencia. Señor ministro, se tiene la palabra, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. En realidad
importante es el desarrollo de la posibilidad de intercambiar conocimientos científicos y de juntarse todas las personas que están en el ámbito de la obstetricia, estudiantes, profesionales, personal que tiene algún tipo de relación intersectorial. Y yo simplemente, antes de abordar a cada una de las personas que están aquí hoy presentes, quisiera agradecer la oportunidad de estar una vez más aquí, invitado en un evento más del área de obstetricia. Senadora Esperanza Martínez, honorable senadora, doña Emérita Sánchez, honorable diputada, doctor Vicente Bataglia, consejero del IPS, doctor Ramón Bataglia, representante del Hospital de Clínica de la Cátedra de Gineco-Obstetricia, licenciada Sandra López, presidenta de la Asociación de Obstetras del Paraguay, licenciada Sandra Recalde, directora de Obstetricia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, licenciada Teresa Moreno, directora académica de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción, universitaria Joana Vitar, presidenta del Centro de Estudiantes de la carrera de Obstetricia, miembros de las diferentes delegaciones extranjeras, señor representante de la OPS también, invitados especiales, señoras y señores, realmente una gran satisfacción poder estar aquí una vez más. A lo largo de estos casi 15 meses de gestión me ha tocado ya varias veces estar en foros organizados por obstetras, y realmente se ve la pujanza, la fuerza gremial, se ve también el gran compromiso académico de continua formación. Realmente quiero felicitarle y desearle unas jornadas muy ricas de intercambio y de mejoramiento y de crecimiento profesional para cada uno de ustedes. Como bien decía, tengo un enorme respeto por las capacidades específicas de las obstetras y su rol dentro del Sistema Nacional de Salud. Y dentro de los lineamientos estratégicos que tenemos como políticas de salud pública, el rol de las obstetras es realmente fundamental. Por eso estamos convocando la participación de ellas cada vez más a lo largo de todo el país. Todavía tenemos cifras también realmente que nos interpelan desde el punto de vista materno-infantil, por eso el rol que tienen ustedes es realmente crítico. Las estamos incorporando, estamos también incorporando a muchas de las colegas y colegas de ustedes que están vinculados de manera precaria a través de los consejos locales de salud o consejos regionales, y gradualmente estamos incorporándolos para poder darles realmente un contrato que les permita una vida más digna en relación a su profesión. Pero no solamente eso, ahora estamos viniendo hace menos de una hora de otro evento donde se ha hecho el lanzamiento de un manual de organización de las redes y servicios, un esfuerzo construido sobre varios previos, pero que se puede dar 20 años después, que también aborda esta nueva organización desde el punto de vista del ciclo de vida y también de la capacidad y el tipo de prestaciones que se van a hacer en cada uno de los niveles de atención en el sistema de salud pública. Esto es importante y es relevante porque además nos permite evaluar otras cuestiones, como por ejemplo en el ámbito de atención primaria de salud, la posibilidad de que ya no sea la licenciada o la obstetra, sino yo quiero apuntar a que sea la licenciada y la obstetra, ¿verdad? Entonces ese esfuerzo que necesitamos desde salud pública para poder cambiar esas cifras que se han mejorado sustancialmente, pero que todavía, como decía antes, nos interpelan, debe ser hecho. Así que sin más, solamente volver a desearles el mayor de los éxitos, agradecer el compromiso, sobre todo de cada una de las colegas de ustedes que están en los sitios más recónditos de la patria, sirviendo de manera realmente ejemplar a las comunidades donde están. Agradecerles en esa palabra, agradecerles el esfuerzo que hacen de capacitarse continuamente y también acompañar en todo lo posible las reivindicaciones que se pueda dar desde este estamento, este gremio tan importante. Muchas gracias.
ella en el Rúcara y Guazú Julio Mazzoleni y en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Queremos también destacar la presencia y agradecer a la vez a la licenciada María Esther Armoa, directora de Enfermería del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Un aplauso también para ella. Queremos desearles a todos, a todas, una feliz jornada, que este sea un lindo día, y la tradición, la costumbre es decir buenos días y con eso desear todo lo mejor. Pero yo quiero hacerlo en guaraní antes de despedirlo al ministro y tener una pausa mientras ellos se retiran. Tanecoje por aite, pai que te epe, ese mi mañana eisa pa coraje, veo que tú iña puse, y tú piro y tú tanda hoikan en mí, huira mi pura agenda pesa tombo jori, haibo tío paisawa, tombo llegó a enderezar, ahora pues jungo y poná, dai pobre bollo yaja, hay mañana hoy guate, y vaga de momorabo, que aguille, reico belle y reco ara, taneco por este. Con un fuerte aplauso vamos a despedir al ministro, vamos a tener 5 minutos y volvemos para el inicio oficial de este